Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, iniciando la semana lunes 11 de marzo, tercera emisión del noticiero de Sinaloa. Y aquí en la mesa nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros, buenas noches para el auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Víctor, la mesa de la producción. Y hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, amigo Víctor Torres, listos aquí para empezar esta tarde-noche. Bueno, pues hay dos posturas encontradas en lo que se refiere a las refinerías. ¿Qué debe hacer el gobierno mexicano? ¿Seguir invirtiendo? ¿Comprar más refinerías? Como dijo el presidente, que con una más se puede lograr la autosuficiencia, ¿cómo no? Sí. Para que México pueda tener gasolina y no tener que importar, y más barata, en fin. Pero por otro lado, la oposición, porque no solamente es Xóchitl, sino también el candidato Movimiento Ciudadano, Xochitl Gálvez, del Frente PRI-PAN-PRD, sino también el candidato Álvarez Maínez, que también se pronunció en contra de seguir invirtiendo dinero en refinerías. Lo están planteando de esta manera, que lo que se va a invertir en refinerías se invierta mejor en programas sociales. Así de claro, el presidente insiste en que debe México buscar la autosuficiencia energética. Y ahí está el debate, un tema que nos compete a todos, porque pues cada vez está más cara la gasolina. Y fíjate que en el mundo, Víctor, hay una discusión muy parecida a esta. Y yo creo que lo ha resuelto de la manera más correcta han sido los franceses, que desde hace varios años plantearon el cambio del modelo de energías por combustibles a energías sustentables. Ellos plantearon en su ley, la cambiaron desde hace ya bastante tiempo, que en el 2015 iban a tener el 15% cuando menos del uso de energía renovable para todas la producción que se tuviera, o la compra o adquisición de energía que se tuviera en Francia. Para el 2023 el 23%, para el 2030 el 32%, y en el 2040, dicen ellos, llegará el fin de los combustibles fósiles. Y eso implica también no solamente la movilidad, que es el tema que estamos tratando hoy, la gasolina, sino también otras maneras o fuentes de energía en ese país europeo. El tema es que allá, para poderlo hacer, hace más de 10 años, casi 20 años, se hizo este planteamiento. Y sobre este planteamiento se fueron dando las políticas públicas necesarias, que fueron acompañadas de la legislación necesaria para poderse poner en la mira del 2040. Si México en este momento quisiera comenzar, cuando menos necesitaría eso, entre 30 y 40 años para poder transicionar. ¿Qué viene en el futuro? Según lo que estaba leyendo en los expertos, que el país, o más bien, que el mundo va a transitar en dos procesos. Países como Francia, que en el 2040 ya no van a necesitar energías combustibles fósiles, y otros como México y muchos otros países más, incluyendo de primer mundo, que van a seguir con modelos de gasolina. Por eso yo creo, en resumen, que México debe de continuar por ese camino, no como una apuesta al futuro, sino para poder resolver de aquí al 2050 por lo menos. Juan. México ya había empezado en el 2011, 2012 ese cambio de la transición, ya llevaba 4 o 5 años en ese proceso hasta que llegó este gobierno y ¡pum!, tiró todo y va para atrás, no va a volver a empezar. O sea, ya habíamos empezado con ese proceso, con algunos cambios, incluso cierres de alguna refinería, ya lo habíamos estado palpando en México, ya incluso había estado hasta el 30% la producción de las refinerías las habían bajado. Debido a eso, no es negocio refinar. Negocio, y van a decir, sí es, a ver, en México se pierden $32 por cada barril que refinas. O sea, la sección de refinación de Pemex es la más tronada que hay. Debido a esto, lo que estamos viendo es que la caída de las calificaciones de Pemex, pues ahí están. México pierde $32 por cada barril que refina. Gana alrededor de $25, 30, hasta $40 puede llegar a ganar por la extracción. Pero el momento que lo pones a refinar, pierdes $32. Entonces es un pésimo negocio refinar. Ahora, el tema en la soberanía, que no es otra cosa más que un tema ideológico, que no es de otra cosa, es un tema ideológico. A ver, Japón, Dinamarca, Portugal, bueno, Noruega no, porque sí tiene, Alemania, son países de primer mundo que les viene valiendo 700 cacahuates el tema de la soberanía de la gasolina, ¿no? Este tema nacionalista rancio que tiene 80 años en México diciendo que sin chapopote no hay patria,
creo que es un problema que tenemos tatuados los mexicanos. A ver, los barriles de chapopote, la gasolina, no tiene nada que ver con la soberanía nacional. En ese caso, repito, Japón ya no sería soberano, Corea del Sur ya no sería soberano, Dinamarca ya no sería soberano. Es un rollo que nos metió en los libros de la SEP por 80 años. Tata Lázaro no se ha muerto. Y es un tema que por cierto, en la parte de la historia, ahorita platicaré un poquito de anécdota, pero no es cierto que nosotros los mexicanos pagamos, por eso los norteamericanos son los que pagaron por las plantas para que México pudiera nacionalizarlo, porque venía la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, son anécdotas, ¿no? Pero al final del día es un tema ideológico. En el tema económico, cero. Pierde $32 México por cada Armando, ¿tú cómo ves? Bueno, a ver, es complejo entender la comercialización desde la producción, desde la perforación que hace Petróleos Mexicanos, Pemex, las empresas para extraer el crudo y llevarlo a las refinerías. Se hablaba mucho de que México necesitaba, ¿por qué la gasolina no? Si somos uno de los grandes productores en el mundo de petróleo, ¿por qué la gasolina es cara en México? Había quien decía... ¿Por impuestos? Sí, los impuestos, sí. Pues claro, los impuestos, ¿no? Pero es lo que encarece. El IEPS famoso es lo que encarece el precio. Pero bueno, si somos un país productor de petróleo y además ahorita tenemos 6 refinerías operando en México, 7 con la de Dos Bocas que ya viene, supuestamente ya este año o antes de que se vaya de Manuel López Obrador la va a poner en funcionamiento, creo que en julio. Entonces, ¿por qué? Si tenemos, si se estaban buscando la forma de ir dándole paso a la desaparición de las refinerías para abaratar el precio, comprarlo ya refinado o intercambiar petróleo por petróleo ya refinado, una transacción comercial, pero lejos de desaparecerla, pues 1.000 millones de dólares costó la refinería de la que está en Houston, Texas, que compró el gobierno de México. 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. A la petrolera Shell le compró esa refinería y ahora pues estamos incrementando el número de refinerías en México. El güey se arrepiente de no haber comprado otras 2. Dice el presidente. Sí, dice el presidente. Lo Pero dijo, te digo, Sí, vamos en igual el cambio de sistema para la comercialización del petróleo, pues vamos creciendo en refinerías. Y por eso Xóchitl Gálvez y Álvarez Maínez, los 2 candidatos presidenciales, ya están queriendo pues prácticamente borrar del mapa las 2 refinerías, la de Cadereyta y la de Tampico, en Tamaulipas y en Nuevo León. Y dice Xóchitl Gálvez que a los 6 meses, si gana la elección, a los 6 meses de gobierno, pues desaparecían estas 2 refinerías. ¿Por qué? El argumento de Xóchitl: por la gran contaminación que está generando en sus entornos y las consecuencias en la salud pública. Habla de cientos de muertos en esos estados. Xóchitl, son los números que presenta, por la contaminación que está generando en el entorno. Entonces, sí. Álvarez Maínez, como es también el Movimiento Ciudadano, ahí el gobernador está de acuerdo, pues también se sumó a este proyecto, y ahí tenemos que el presidente de la República dice, pues son traidores, están siguiendo en el juego los liberales. Este tema está confrontando ¿sí? a la oposición con el presidente directamente, correcto, el presidente sí. López Obrador. No es una confrontación contra la candidata, que por cierto, no sé si Claudia Sheinbaum ya estableció algún posicionamiento, pero pues va a estar de acuerdo con el presidente, ¿no? Pues es obvio, ¿no? Claro. Eso es obvio. Aquí nos recuerda el señor Castro de Guasave. El presidente López Obrador dijo que iba a lograr soberanía alimentaria y soberanía en combustibles. Y ni una ni otra. En 2023, dice, rompimos el récord en importación de granos básicos. Nunca vamos a lograr una soberanía de ningún concepto mientras no se dé prioridad a la innovación y a la eficiencia. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que el planteamiento de Claudia ha sido muy claro respecto a incorporar mayores energías limpias. Eso es parte de lo que propone como parte de su
tema de campaña. Nada más que hay que decir, sí, México ya había comenzado a transitar en el esquema, digamos, de energías renovables o energías limpias, pero lo hicieron a la manera de Iberdrola, a la manera de la corrupción, a la manera de siempre. Hay que recordar que el problema de la transición mexicana para las energías limpias se paró en mucha medida por la corrupción que tenían esos. A ver, en otros países del mundo, México ya sabes, es la excepción de siempre y el 90% de todos los casos están en impunidad. Bueno, en otros países del mundo, Iberdrola, estos magnates, Iberdrola fue una de ellas, pero Odebrecht, también de un magnate brasileño, comenzó con actos de corrupción en lo más alto de la política mexicana, ¿no? Logrando llegar a temas legislativos para poder hacer un proceso de transición, para pactar ellos los precios como ya lo estaban haciendo en otros momentos, y es decir, a ver, no está mal que se transite, pero se tiene que transitar con honestidad, se tiene que transitar para beneficio de los mexicanos, no para beneficio de las empresas que luego van a poner a contentillo su precio. Esto además ya ha sido sancionado en otros países de la Unión Europea, porque Iberdrola precisamente en 2023 fue sentado en el banquillo de los acusados en España, porque en el 2013 hicieron lo mismo que planteaban hacer en México, poner ellos el precio después de tener algo que es fundamental, la concesión de las energías en un país. Juan, antes del corte. Bueno, es un tema simple y sencillamente de aplicación de la política, más allá si hay corrupción o no, que eso tendrían que ver las autoridades. El modelo de transición energética en este país ya había comenzado. Lo hicimos para atrás, ¿por qué? Por el rancio nacionalismo de la soberanía. Ya había comenzado, si no era con Odebrecht o Iberdrola, sáquenlas y metan empresas que jugaran con las reglas que sí estaban establecidas, metan a la cárcel, las tenían que meter y ya, pero con el cuento de que como había corrupción hay que regresar a quemar chapopote, es lo que no se vale. Yo creo que el tema de las refinerías en el mundo, e insisto, olvídense del tema de soberanía, el tema de la ideología, el tema meramente financiero. México está perdiendo $32 cada que refina. ¿Y saben cuánto es el país que más gana? Brasil, con $5 por barril refinado. Tampoco es el margen de utilidad en la refinación, tampoco es tan grande. No es negocio refinar en México, porque en las refinerías de Estados Unidos, sí, porque mientras en México tenemos 20,000 trabajadores en la parte del sistema de refinación, en Estados Unidos tienen 400 personas por refinería. Los costos de producción en México son altísimos por nuestros pasivos laborales, porque Pemex es una empresa que está muy mal administrada. La refinación es negocio, pero no para Pemex, debido a los costos altos que tiene de operación. Así que ni por el tema ideológico, ni por el tema ambiental, ni por el tema económico, las refinerías son algo bueno para el país. Bien, vamos a ir a una pausa en radio. Nos están preguntando qué pasó al sur de Culiacán. Es un accidente, un autobús de pasajeros de transporte de personal y un automóvil. Al parecer hay una persona fallecida y varios lesionados. Aproximadamente a las 6:15, 6:20 se reportó. Se trasladaba de uno de los vehículos de norte a sur, el automóvil Honda, y pasando el Salado, a la altura del kilómetro 180, se impactó de frente contra este autobús que transporta personal, ¿sí?, de una empresa. Hay varios lesionados y una persona fallecida. Eso es lo que está también alentando el tráfico en la zona sur y mucho movimiento de patrullas y ambulancias. Esa es la razón, un fuerte accidente en las inmediaciones de la sindicatura del Salado, Culiacán. Vamos a la pausa, regresamos, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bien, aquí seguimos. A la gente, Armando, creo que al final de todo esto, lo que le importa es que tengamos gasolina más barata. Y es algo que no se ha podido, al menos no lo que prometió el presidente en campaña. Y este es un tema que sí le incomoda al presidente López Obrador, porque evidentemente lo confronta con su compromiso de campaña, que las circunstancias no han permitido que el gobierno de López Obrador pues, ofrezca combustibles más baratos. En algún tiempo presumió que la gasolina en México estaba más barata que en Estados Unidos y que venían los estadounidenses de pasar a la frontera para comprar aquí, pero Fueron 2 meses. ¿No? fueron 2 meses. 2 meses de 5 años. Fueron dos meses nada más. De 5 años. Armando. Sí, el presidente López Obrador, pues como siempre, tiene sus argumentos, válidos si tú quieres, pero son argumentos políticos. Él dice que no se cerrará ninguna refinería
Fíjate que lo avala, lo apoya el alcalde panista de Cadereyta, Cosme Leal Cantú, quien dice que defenderá con garra y con todo la refinería que está instalada en su municipio. ¿Por qué? Por los múltiples empleos que genera. Pues sí. Eso, y tiene razón de alguna manera, pero pues Xóchitl Gálvez dice que son miles de vidas las que están en riesgo con esta gran concentración de esos gases que generan, venenosos, que genera la refinación de los petróleos. Y es lo que dice, que de acuerdo a los estudios, pues ha habido ya dióxido de azufre y monóxido de carbono que han pues prácticamente invadido aire, suelo y mar, dice, gracias a la generación pues, de esos elementos en la refinería de Tampico, Tamaulipas. Y pues dice que hay varios muertos, pero bueno, López Obrador revira y dice que no ninguno, por supuesto que no, y hace alusión a una frase que le achaca a López Mateos, el presidente López Mateos, que en 1960 ya había advertido que no se confiara a México, ya que en años futuros, ahora a esto se refiere, a estos años actuales que estamos viviendo, vendrán malos mexicanos para intentar entregar de nuevo el petróleo a los inversionistas extranjeros, a los neoliberales, el petróleo que les quitó Lázaro Cárdenas. Jesús. Bueno, ese es el elemento, el argumento de Inevitablemente vamos a tener que irnos a la transición, ¿no? Y de hecho México está ya en un proceso de transición, ¿no? Hay un índice transicional energético en el mundo, y México no está en los últimos lugares, está en un lugar, digamos, medio, ¿no? Hay países que están mucho mejor que nosotros, por supuesto, y nosotros digamos que estamos a media tabla. Estados Unidos está en el lugar 24, está como en el cuarto de tabla, ¿no? Al final de cuentas también son los países que más contaminan. Y bueno, pero a ver, ¿a qué va con todo esto? El tema es cuándo le conviene a nuestro país, más allá del canto de las sirenas fuera de nuestro país, ¿no? Lo mismo pasa con los países árabes que están con una economía prácticamente sostenida con el petróleo. Ellos van a transitar en algún momento, claro, pero no va a ser cuando el mundo les exija, va a ser cuando a ellos les convenga también. Es decir, es un proceso de qué necesita el mundo y cómo está acomodada digamos, los polos de desarrollo en el mundo. El petróleo como tal no va a desaparecer de una, van a pasar bastantes décadas todavía para que eso suceda. ¿Tenemos que irnos acercando hacia allá? Sí, ciertamente, pero pues tampoco va a ser como por ejemplo en Francia. ¿Por qué Francia fue uno de los países que primero se montó en esta agenda? Pues porque no tiene petróleo, evidentemente. Pero la pregunta aquí es muy difícil, ¿es rentable? Es muy caro. Sí va a ser. ¿Es rentable en este momento refinar? Sí, claro, claro que sí. A ver, en el tiempo, en el futuro, es decir, para poder hacer los procesos de transición, no te dan 5, ni 10, ni 20 años. ¿Por qué? Porque la economía de mucho de nuestro país se sostiene y se mantiene también con esto de lo que se está discutiendo, ¿no? en este momento. Entonces, ahí vamos de regreso. ¿Dónde queda? Estamos de regreso y vamos con Armando Ojeda. Pues aquí la discusión. Acá nos comenta de nuevo el señor Castro, que está muy enterado aquí del tema y está interesado. Dice, estoy de acuerdo con tu compañero, retrocedimos 50 años y dejamos de ser sustentables y sostenibles. Pero es lógico pensar que todo va en función de la base. La prioridad de este gobierno son los votos. Sí, de claro. Bueno, y estamos en pleno proceso electoral. El tema evidentemente está en la agenda. No, pues digo, si cuando no hay elecciones todo se politiza en este país, hoy evidentemente está en la agenda de los partidos políticos. Y va quizás a inclinar algunos a votar a favor o en contra de ciertos partidos por la posición que están asumiendo en torno al manejo de las refinerías. ¿Qué vamos a hacer con las refinerías? ¿Invertir más, comprar más o cerrarlas? Ahí está el debate, Víctor, ahí está precisamente el debate. Y lo interesante es que lo genera una de las candidatas presidenciales, que es Xóchitl Gálvez, que dice que va a empezar con esas 2 refinerías y quizá vaya por las demás. Pero Xóchitl Gálvez, fíjate, está proponiendo no desaparecer todas las refinerías. Habla de estas 2 porque está comprobada la contaminación muy fuerte, muy grave que están generando y que ha enfermado y hasta generado la muerte de muchas personas según estudiosos en la materia. Pero Xóchitl Gálvez
y propone un paso importante en la transformación de la industria petrolera mexicana. Ella propone transformar, incluso pues ya empieza con las siglas, con el siglado, dice que transformar a Pemex, Petróleos Mexicanos, en Emex, que serían energías mexicanas. Emex, dice Xochitl, sería una empresa que además de extraer petróleo, o sea, no está del todo peleada con que se siga extrayendo petróleo y refinándolo, generaría electricidad a través de la explotación geotérmica. ¿Cuál es la explotación geotérmica? Es aprovechar el calor interno de la tierra. A eso se refiere con lo geotérmica. O sea, generar energía a través de la tecnología avanzada, por supuesto, aprovechando el calor de la tierra y bueno, empezar a generar energías limpias para ir en la transición, ir avanzando, ya que no nos sorprenda el avance de esto y la desaparición de las energías petroleras estas que genera con las limpias que están pues ya en proceso. Jesús. Tampoco nos tenemos que ir con el canto de las sirenas y pensar que México está al final de las tablas respecto a la transición energética en el mundo. Te digo, existe el índice de transición energética que pone a nuestro país en el lugar 46 de 180, ¿no? Y en esto Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Finlandia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia son los que encabezan los primeros lugares. Ahora, vamos a hacer el planteamiento también. El tema de transicionar a energías limpias es algo que es obligado porque este planeta no soporta más. Pero eso va a ser con calma y va a ser con pausas en función también del interés nacional. ¿Por qué Francia, decía yo, fue uno de los primeros países a adoptar las agendas verdes y darle para adelante con ese tema, que se escucha muy bien? Pues en principio porque ellos no tienen petróleo. Pero estas agendas, las agendas verdes, también obligan a ir en esos procesos graduales de transformación, porque imagínate, ¿qué dirían los países árabes o los países que están francamente dedicados solamente a la producción de petróleo para que decir que de un año para otro o que en 10 años, pues digamos que lo que más tienen y de lo que más ganan ya no va a tener valor o simplemente ya no va a ser? Sí. Es imposible pensar que el proceso de transición energética va a ser en 2 décadas o en 3 décadas. Por supuesto que se tiene que montar en una agenda, pero no a contentillo de los países que necesitan porque no tienen. Aquí el tema es la eficiencia, ¿no? O sea, ¿qué tan eficiente está siendo Pemex? ¿Qué tan rentable está siendo Pemex en este momento? También está en el debate. Aquí el señor Montoya de la Trinidad nos dice: tengo un amigo que tenía una pequeña empresa muy rentable, luego quiso ayudar a su familia. Le dio trabajo a 20 miembros de la familia en la empresa porque lo necesitaban, el trabajo. Todos ganaron durante un año. Al final, la empresa tronó. Se fue a la bancarrota. Y dice: moraleja, si la prioridad no es la eficiencia, vamos a tronar. Como país, evidentemente no está de acuerdo en comprar más refinerías. Te acabo de mandar Sí. una gráfica, Víctor. Tenemos una gráfica, a ver si la vamos a poner. Sí, la vamos a poner. No es rentable, punto. Ahí está, vean. Esa es la utilidad neta, promedio. Por barril del 2019 al 21 y que en el 22 todavía bajó más. 30 y... Eso es a lo que me refería hace un momento. O sea, ¿qué tan rentable es refinar No, petróleo? en Pemex no es rentable. Ya está contemplado Deer Park ahí. Y esto Todo. ¿Y esto es por la tecnología obsoleta de Eso es de Pemex 21, o...? El problema son los costos de producción de Pemex. Mientras Pemex tiene, por ejemplo, en el área de refinación cerca de 20,000 empleados con todo lo que ello Claro. conlleva. Por ejemplo, Petrobras, Exxon, Chevron tienen 400, 500 empleados por refinería. Estás hablando de una disparidad enorme. El problema no es tanto la refinación. Lo que han dicho los candidatos, por ejemplo, Xochitl, es desaparecer Pemex. Los costos que trae Pemex son espantosos, ¿Y repito. qué haces con toda esa gente? O Pues sea, a liquidar la empresa, las gracias, y tomar, por ejemplo, el modelo noruego, que me encanta, es un modelo, una paraestatal noruega, pero se maneja con sistemas de eficiencia que en función de lo que venden es lo que contratan. Petrobras, que también es una empresa que es pública, pero con participación privada. Yo creo que Pemex ya dio lo que tenía que dar. E insisto, aquí no es ideología, vean lo que está perdiendo Pemex. Pierde, son datos del 21, en el 23 era $32 lo que están perdiendo Pemex. En el momento que entra un barril de petróleo crudo, que ya le ganaste $20-30 por la venta, lo metes a refinar y sale gasolina, ya le perdiste $32. ¿Dónde está la utilidad para los mexicanos? ¿Y dónde se refleja eso? En que las calificaciones de Pemex son basura. No lo digo yo, así están, bonos basura, así están clasificados. ¿Por qué? Por estas pérdidas. Nadie le quiere prestar a Pemex
porque están en pérdidas horribles, espantosas Eso es. en el área de refinación. Armando, pues Bueno, a ver, sí. la refinería mexicana, yo digo las que son propiedad del gobierno de México, de ellas. La refinería que más produce es precisamente Deer Park, la de Houston. Paréntesis, y no con petróleo mexicano. Bueno, está refinando a los gringos. No, compra petróleo norteamericano, refina petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo mexicano es pesado y es muy complicado para refinar. Deer Park no estaba diseñado para el petróleo mexicano. Está entonces maquilando prácticamente la No, refina. compra el petróleo de Estados Unidos, refina el petróleo de Estados Unidos y la trae para acá. Ok, está refinando 220,000 barriles diarios. Sí. Que representa el 50% de la producción de las 6 refinerías que están en México. Nada, fíjate, lo interesante de este dato. Y lo que sí se me hace pues, un poco Se ilógico. captura como importación, Mira, ¿no? yo te- bueno. Sí. Se Sí. captura como importación, ¿no? Eso es Para importante. comparar nuestros A ver. países de ensueño, ¿no? Con Sí, México. sí, nada más. Finalmente, Xochitl les dice a los mexicanos, dice que pues bueno, los derechos laborales de todas las refinerías que va a desaparecer no se verán afectados, dice la candidata. Yo no sé, ahí sí, cómo va a ¿Cuántos mantener, empleados tiene a Pemex? mantener bueno, alrededor de Casi 20,000. ¿Cuántos? No, 120,000. 120,000. Nada más en refinación son 20. 20,000 refinerías. 120,000 Sí, trabajadores. y le dice, Sí. deben estar tranquilos, su empleo va a quedar garantizado, les dice. Y Bien. bueno, Tiempo, está. es que vamos a cerrar con Jesús. ¿Quieres Sí, les comentar compartí algo? también, A ver. así que ya que a Juan le gustan Sí, mucho las gráficas, sí, le mando una también, donde aquí digo, no siempre nos gustan las gráficas. Dinamarca, para la ¿no? gente de Dinamarca, televisión. ese país tan hermoso, Sí. nórdico, ¿no? Fíjate que la gasolina ya cuesta 51.18, 51 pesos con 18 centavos. Noruega, otro país que está en transición energética, la gasolina cuesta 57.39 pesos. Y así te vas, es decir, tampoco creo que debamos ver como que nuestro país está en las peores, ¿no? Si tú te pones a ver en este proceso de transición, los países que están transitando justo a los modelos de comparación, aún con lo que quieran, tienen la gasolina más cara. Yo no sé qué pasaría si un mexicano pagara 60.35 pesos por litro, como lo haces en Hong Kong. Yo creo que también hay que vernos en el reflejo de aquellos países grandes que queremos Bien. simular, pero pues a lo mejor Paréntesis no podemos rápido. pagar, ¿no? Sí lo estamos pagando a través de impuestos porque las pérdidas hay. A eso iba. Ese es el costo que No, paga el sí. ciudadano. Sí, ¿eh? nosotros también como país. El ciudadano. Sí, Sí, como país. a eso Sí. iba. Es que le quitas el subsidio y ¿a cuánto llegaría el precio de eso? No Sí, llega a 60. sí. Pues No, sé, llega, a pero- 30, sí, no llega a 60. Chéquenlo bien. el ¿Cuánto, subsidio. cuánto, pues, representa el subsidio del gobierno federal? ¿20%? ¿25 más o menos? Sí, pero Sí. insisto, lo pagamos a través de los impuestos. O sea, Si Pemex, queremos tener un Dinamarca, tenemos que nos cuesta- acostumbrarnos a pagar Vean, 55. ahí está la tabla. Pemex Digo, tuvo una sí, pérdida pues, de este gobierno de cerca del billón de pesos. Sáquenle el promedio y van a ver que la gasolina sí nos va a costar como 40 pesos. Yo me quedo Bueno, con una frase Porque ese de, billón es de que ya pesos... nos- con una nos frase de vamos. Xochitl Gálvez rápidamente, A ver. ahorita me quedo. Dice, Pemex es muy importante para México, pero no es más importante que los pulmones de los mexicanos, en alusión a la contaminación que están sufriendo ahí, Cadereyta. Bueno, vamos con esto. El tema da para mucho más. Por supuesto, de interés general, un tema que tiene que ver con la economía de los mexicanos. Nos vamos, gracias Jesús, gracias Armando, Juan, muchas gracias a todo el equipo, a toda la producción, muchísimas gracias, pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.